Hola a todas y todos, estamos desde lectores.com hablando con diferentes escritores y escritoras que se acercarán a nosotros en este pabellón y en este espacio para poder hablar desde la Feria del Libro de Bogotá sobre todos aquellos libros que van a mostrar dentro de estos espacios. Hoy tenemos a María del Mar Ramón. Hola María del Mar, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos un primer libro maravilloso, La Manada, increíble, que habla sobre algo muy interesante, que es el concepto de ser joven y cometer errores, pero errores que cuestan la vida. Cuéntame un poco sobre La Manada. La Manada es mi primera novela, es una novela bastante de tesis, digamos, es una novela que explora mucho las masculinidades desde los adolescentes, ¿no? Desde las violencias que viven los adolescentes y que ejercen los adolescentes. Creo que es una novela muy ambiciosa en sus intenciones, ¿no? Es casi una novela de tesis, digamos, como propone una tesis sobre la humanidad y sobre la maldad también, y justamente es como sobre esas fronteras morales, y pone pues como a unos adolescentes a llevar adelante la trama y a narrar también, ¿no? Y narra desde la perspectiva de ellos. Y fue una novela que para mí fue muy gratificante escribir. Yo venía de escribir un libro de ensayos, yo venía de escribir un libro de no ficción que se llama Tirar y Vivir sin Culpa. Fue lo primero que publiqué, y obviamente la idea del paso a ficción a mí me emocionaba mucho, era lo único que yo quería hacer, pero también venía pues obviamente muy de ciertos vicios del ensayo, ¿no? Hay como todavía en el lenguaje y hay ciertas cosas de la no ficción, y también hay una intención muy no ensayística, pero sí una intención de un punto de vista, de dejar un punto de vista, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante escribirla, ¿no? Y fue muy valiosa, y pues es una novela a la que le ha ido muy bien en distintos ámbitos, entonces pues me alegra mucho, y es mi primera novela, le tengo cariño, ahora el cariño de un exnovio, pero un exnovio que se portó muy bien, como un buen exnovio, como qué bien, que andará, es un poco ya la relación. Como, ojalá esté yendo bien el trabajo, como y cada tanto un café, pues como es esa la relación con La Manada. Perdón el cine. Uno de los títulos más lindos de los libros que se publicaron en los últimos 2-3 meses fue escrito por ti, Todo muere salvo el mar. Es un título maravilloso. Hablemos un poco del duelo y la literatura, y de tu literatura, y por qué es tan importante el concepto del duelo. Y hablemos un poco del libro. Muchas gracias por lo del título. Yo siempre había querido ser una autora de buenos títulos, y creo que esta vez lo logré. Me gusta Sin coma, además, ¿no? Que es todo un debate. Creo que es una novela muy distinta, muy diferente. Es una novela que a mí me tiene muy feliz. Es mi novio actual, mi pareja actual, y estamos en la luna de miel, estamos en el florecer de este vínculo, pero me tiene muy feliz porque la verdad yo siempre he escrito con muchísima libertad, y he tenido muchísima libertad de publicación y demás, que creo que es algo pues muy importante para escribir, pero una nunca debe dar esas cosas por sentado, ¿no? Eso no deja de ser una suerte y un privilegio tener tanta libertad. Y yo ya venía de La Manada y quería buscar otra cosa totalmente distinta, una escritura que fuera totalmente distinta, y una escritura mucho más concisa, mucho más contraída, mucho más de imágenes, y una escritura que no hablara de los grandes temas que atañan a nuestro tiempo, ¿no? Como una escritura que no tuviera una tesis sobre nada, sino que se comprometiera como con la belleza y con la vida de estos personajes, y con ese fragmento en que la novela los acompaña. Y estaba muy atravesada desde su fundación, digamos, desde que creció en mi mente la idea, o al menos la imagen, y como un poco unas cuestiones estéticas, esta idea del duelo, y esta idea de la muerte como esta cuestión definitiva, parece, o sea, es una redundancia total,
pero cómo esto es lo que pone o lo que les expresa a estos dos personajes, a Lucas y Paula, pues también es como una historia de amor y de desamor, y cómo es la muerte lo único que es real. O es un poco la sensación de que la vida es en serio para ellos, ¿no? Y es algo que he venido hablando a lo largo del día y a lo largo de pensar esta novela, y es como una cuestión muy generacional nuestra de que la vida a veces tiende a parecer un simulacro, quizás porque somos una generación que no tiene tantos hijos e hijes, o que la maternidad es una elección como mucho más voluntaria y somos menos propietarios, ¿no? Estamos muy precarizados. Y hay una sensación de que la vida es un simulacro, y en esta cuestión, en el vínculo de ellos también parece todo como un simulacro, como que todo siempre está por pasarles. Se conocen hace 20 años, se aman un montón, pero también se han separado, pero también... Y esto, la muerte, la materialidad de la muerte, es lo único que por primera vez los pone como en la tierra firme de que la vida es esta, no es un simulacro de otra, la vida no está por pasar, la vida está pasando, ¿no? Y eso me parece que hay algo generacional ahí, a pesar de que los personajes pues son mayores que yo, digamos, pero que me interesa mucho, me interesaba mucho esa idea, y me interesa mucho como esas primeras muertes, cómo marcan un poco la adultez, ¿no? Cómo marcan el tiempo, cómo el duelo transforma, y como el duelo también se convierte en un lugar, como la tristeza se convierte en un lugar y no un estado. Creo que eso es algo como que la novela también explora. Me encanta el concepto de ponerlos en tierra, y el paraje, el espacio maravilloso que manejas en la novela es el concepto de la playa y el mar. Y ese concepto de la playa y el mar uno lo ve constantemente de una forma distinta. Hay alegría en el mar, pero tú lo transformas y haces algo maravilloso, que es ver desde otro punto de vista un espacio que nos rodea, un espacio que representa otros objetos. Y también puede ser el concepto de hacer rupturas. Cuéntame un poco al respecto del concepto de la playa y del mar respecto a la novela. Claro, ellos están como en un lugar súper paradisiaco, ¿no? O sea, primero lo obvio que es la tristeza o la felicidad no son un lugar, ¿no? Si uno la está pasando muy mal. Y a mí eso me gusta mucho, y me gusta mucho de las historias de parejas, de las historias que una tiene y de las historias que una escucha constantemente de amigues y demás, de no, se fueron como estaban por separarse y decidieron irse de luna de miel o tener un hijo o casarse. Y es, no es por ahí, ¿no? Entonces eso no arregla las crisis, ¿no? Pero es una intuición muy generalizada la de salgamos de acá y vamos a otro lugar, ¿no? Y hay algo de cómo el lugar también se vuelve extremadamente agobiante, y eso creo que se complementa con que hay como un estado hipervital en ese lugar, en esa isla, ¿no? Todo está demasiado vivo, está tan vivo que se pudre rápidamente. Entonces, eso funciona como un poco como el reflejo de la relación de ellos, como la manera de contener el duelo, ¿no? Y también como una especie de perspectiva que les da la isla de que las tristezas de los hombres son muy pequeñas al lado de la imperturbabilidad de la naturaleza, del mar, de las olas que rompen, ¿no? Entonces, ese proceso de repetición hace justamente que se vea muy agobiante, pero también que les preste cierto consuelo ante esa desazón profunda que sienten. ¿Cómo decidiste ser escritor? ¿Cuándo se te metió el bichito en la cabeza? Mi mamá cuenta una historia. Mi mamá dice que yo subía a los 14 años, y que yo subía al estudio de la casa, que vivíamos en un apartamento y era un piso, 14 o 15 debía tener, y era un piso muy alto, y el estudio había sido como el cuarto, la lavandería, ¿no? Pero se había vuelto como un estudio pequeño, que era chiquitico, y que ella siempre se impresionaba porque yo llegaba del colegio y subía a escribir. Es verdad que yo subía a escribir, también subía a fumar. Y ella detesta que yo le quite todo el romanticismo a la historia. Es como mi hija era Hemingway. Y eso un poco. Pero bueno, hoy en día yo solo fumo cuando estoy escribiendo, ¿no?
no es menor, algo quedó de esa historia, hay algo ahí. Y cuando estoy escribiendo una novela, no cuando estoy escribiendo otra cosa, que fumo mis cigarrillos de armar, como parte del ritual. Esto quiere decir que fue muy poco, porque no escribo tanto. Pero además de esa cuestión, yo recordaba como dos cosas, y es que lo que mi mamá tiene razón, yo sí terminaba escribiendo, porque es lo único que no puedo dejar de hacer. La verdad es esa, no sé cómo nace esa pulsión narrativa, sé cómo se ha ido moviendo con los años y la he visto convertirse en un oficio, y eso ha sido algo hermoso, ¿no? Hay cosas que una ya no resuelve de inspiración, sino que resuelve de oficio, y requiere disciplina, método, y es un oficio que por algún motivo tiene mucho más prestigio que cargar bultos, pero es básicamente o ser carpintero, pero digamos como hay una ciencia que no es que no va mucho más allá de tener oficio, pero sí es la única cosa en la que recuerdo desde esos momentos en la que yo me he sentido completa, y la única cosa que nunca he podido dejar de hacer, y la única cosa que ha paliado cualquier sensación de soledad, y creo que ahí, como en el deseo de escribir, radica lo más importante de cualquier escritor o escritora. Pero además de alguna respuesta sofisticada, creo que lo más simple es, no sé, no puedo dejar de hacerlo. Para desgracia de algunas personas y suerte de otras, ¿no? No sé si, no, y en ese punto ni siquiera importa si lo hago bien, ¿no? Como, no puedo dejarlo. Y cualquiera que haya escrito sabe que todo lo que rodea ese proceso es horrible. Publicar es horrible, ver si a la gente le va a gustar es horrible, editar a veces es una tortura, pero hay un instante, hay una cosa, y hay una soledad, y hay algo que pasa, que es ese fenómeno tan especial de cuando una está escribiendo y las palabras van fluyendo y la historia se va configurando y las imágenes van existiendo en una página, ¿no? Y uno va pensando en qué palabra le iría mejor, y es ese proceso como vertiginoso que acelera el corazón, y eso es algo que yo no puedo dejar de hacer. Soy muy mala en muchas otras cosas, pero esta, odio la mayoría de las otras cosas, esta la amo intensamente. Guíale a nuestros lectores, ayúdame a aconsejarles 5 libros que les pueda gustar muchísimo, 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 que te gusten a ti y que les quieras recomendar. Voy a recomendar libros de narrativa y libros de poesía, que creo que leer poesía es algo muy importante, porque es muy placentero. Las cosas placenteras son muy importantes. Los Llanos de Federico Falco, Peregrino Transparente, Juan Cárdenas, todo lo de Beatriz Viñoly, todo lo de Juana Viñosi, que es otra poeta, y poeta chileno de Zambra. Ay, qué buen libro, ¿no? Maravilloso. Muchísimas gracias a todos y a ti por la vista.